Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Cambio de vida, Lucas capítulo 15, y vamos a leer desde el verso 11. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. Está contando una parábola Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre sus 2 hijos. Poco después, y ahí está el verso clave, poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Señor, yo te pido que a través de este mensaje, porque cada una de las letras y de las palabras que hay en estos versículos tienen contenido del poder del reino de Dios. Impide, Señor, que algo nos venga a distraer. Afanes, oficios, circunstancias, situaciones familiares, dolores y todo aquello que pueda causar oposición para este mensaje. En el nombre de Jesucristo lo retiramos. Permítenos, Señor, a cambio, recibir el gozo, la paz, todo tu amor y toda tu bendición para que, unido con este tiempo, se conjugue que el tiempo y la ocasión suceden esta bendición. En Cristo Jesús, amén y amén. Celebre allí donde está el momento de la palabra de Dios, disponga su corazón y su mente, listo con la palabra, con la Biblia en su mano y también con un bolígrafo y un bloc de notas para tomar atenta nota de lo que Dios va a transmitir. Cambio de vida. En este hogar, como el de muchos hogares, se presenta una situación y uno supone que en esta parábola que cuenta Jesús, en este mensaje símil que tiene nuestro Señor para representar lo que pasa en todos nuestros hogares y en nuestras vidas, es precisamente una situación en donde hay cambios. Seguramente este hombre podía ser viudo, podía ser, ahí no se ve la mamá, no se ve la esposa, no dice la parábola del viudo, sino la parábola del hijo perdido, del hijo pródigo, como se conoce universalmente. Podría ser otra cosa, ¿no? Pero no lo dice, pero sí admite que no hay esa figura, no está la esposa, no está la madre, seguramente murió, seguramente no, ya no estaba con ellos. No lo dice, tampoco vamos a suponerlo, pero sí vamos a entenderlo como no está. Y obviamente no está, hay 2 hijos, está el padre y les dice: padre, necesito la herencia porque aquí pues ya es hora de irme, ya es hora de marcharme, pero lo hace de una manera equivocada. Nuestra casa, nuestras vidas, nuestros hogares sufren cambios circunstanciales, ocasionales y temporales por los tiempos, por las temporadas. Ahora hay una temporada en donde ahí puede haber un cambio en su casa y usted pues realmente no se da cuenta, pero cambia. Y todos aquellos que producen cambios, a veces los hijos se van muy bien, otras veces no se van muy bien. Este llegó y pidió la herencia y se fue aparentemente bien, ¿sí? Pide lo que le corresponde y se marcha a vivir. Pero se va a vivir de una manera, dice aquí, desenfrenada. Y este es el primer punto que quiero tratar aquí en este tema de cambio de vida. El cambio de la vida que todos queremos, alguien más conmigo que quiera un cambio en su vida. Todo comienza tal vez con una circunstancia, pero se va adaptando a las situaciones y de repente nos coloca en un momento muy difícil. Alguien quiso montar un negocio y fue la ruina de su patrimonio. Alguien quiso cambiar y mejorar y conformar una familia y terminó divorciado y terminó endeudado y terminó preocupado y lleno de dolor, con un hijo cada 15 días para ver. Alguien pudo decir: yo quiero cambiar de lugar, de sitio, de país, y seguramente se fue con sueños y hoy vive con pesadillas
Posiblemente alguien pueda decir, yo quiero servir al Señor, y hoy lo que tiene es un dolor muy profundo con algunos hermanos porque no obedecen, no hacen caso, no hacen la obra de Dios, cada uno busca lo suyo y no crece el ministerio, o no puede prosperar la iglesia, o no puede prosperar la palabra de Dios en la gente. Muchas personas invierten tiempo, dinero, recursos y obviamente recursos humanos para tratar de mejorar, y a veces o con alguna frecuencia no se logra. Este muchacho llegó y dijo, yo tomo la herencia y listo, empiezo a vivir mi vida. Primer punto, desenfreno mental. Aquí está el inicio de muchos cambios que aquí la Biblia nos indica. Vivió una vida desenfrenadamente, es decir, le puso a su mente una velocidad sin freno, desenfreno, sin freno. No frenaba su mente, no frenaba, y en la vida hay que tener frenos, no negaciones, ni evitaciones, sino frenos. Y dice claramente, y lo voy a trasladar a un concepto de orden un poco más psicológico, un poco más del mecanismo de defensa de la mente, y se llama la fantasía mental. Dice en el verso 12, el menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Lo reparte y él empieza a crear una fantasía mental. Las fantasías mentales nacen de una situación muy importante, y es el desagrado que yo tengo lo cambio por una fantasía. Ese es el mecanismo de defensa mental de una persona. Alguien está desagradado en su casa y dice, pues venga, fantaseemos un poco con la mente, yo qué haría en un país lejano sin que nadie me controle, me ponga horarios, me diga qué hacer o qué no hacer, sin tener esta manera de creer que a veces dicen que es malo, que es pecado. Más bien yo recibo mi herencia y me voy. Él hace una fantasía mental, y la fantasía mental es por desagrado, porque si él estuviera agradado como lo está el otro hermano, porque él sí está aparentemente agradado, pues simplemente se queda multiplicando la herencia, y tal vez cercanos forman no solamente una familia, sino un clan. Sino él dice, yo le voy a dar desenfreno a mi mente, voy a volar con mi imaginación, yo me voy a ir, voy a recorrer Europa, voy a recorrer Asia, África, quiero ir acá, quiero ir allá. Mucha gente anda con esos desenfrenos mentales y salen de su mente tratando de huir de una situación desagradable de su casa. Hoy muchos jóvenes los escucho en situaciones terapéuticas y de consejería, quieren irse de su casa, pero no se quieren ir a formar una empresa, no, quieren irse a viajar, quieren irse desenfrenadamente. Mire lo que dice esta situación. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano, es decir, bien lejos, donde no me puedan controlar, donde no me puedan decir nada. Y allá se fue. No solamente es para los hijos, también muchas veces los padres, las madres toman decisiones y se van lejanamente. Aquí vemos que mamá no está, quizás pueda haber muerto, quizás también hizo lo mismo que este muchacho y se fue. La desintegración del hogar, cada uno haciendo lo que quiere, cada uno haciendo lo que le parece, y obviamente el enemigo empieza a utilizar dardos a la mente y empieza a crear fantasías mentales. Y la persona, cuando hace fantasías mentales, se siente poderosa, y yo hago esto, yo hago lo otro, y yo me muevo acá, me muevo allá, y más bien salgo de esa circunstancia, de esa situación tan aburrida que hay en mi casa. Ese señor no hace sino decir qué tengo que hacer, o esa señora no hace sino controlarme, o ese hermano no hace sino maltratarme, en fin. Esas situaciones incómodas que muchas veces tenemos, o en esa empresa no estoy prosperando, o en esa universidad no estoy a gusto, o en ese ministerio no me dan el lugar que yo quiero. Bueno, tantas cosas, y vienen las fantasías mentales. Pero quiero decirle que en la Biblia hay personajes que hicieron fantasías mentales y no les fue bien. Por ejemplo, Jacob hizo una fantasía mental y terminó en una batalla con el Señor Jesús. Él quería la primogenitura y terminó en una batalla muy fuerte, y obviamente en un momento difícil que descoyuntó su cadera, y obviamente estuvo el resto de su vida entendiendo que no es con fantasías, sino realmente con obediencia y sin trampa. Eso le enseñó Dios a ese hombre llamado Jacob, posteriormente Israel, que le usurpó la primogenitura a su hermano, y obviamente pues le enseñó nuestro Dios. Saúl, por ejemplo, el rey Saúl soñaba
él decía, si yo acabo con David, pues yo puedo seguir siendo rey. Entonces, las fantasías mentales hicieron que persiguiera a David y obviamente perdiera la razón, el juicio y obviamente todo lo que perdió. Sansón, otro personaje de la Biblia, empezó a fantasías mentales con Dalila y terminó obviamente perdiendo su poder, su fuerza y terminó pues en una condición muy, muy desagradable. Otro más, Jonás, el profeta Jonás. A ese hombre dijo, no, yo hago una fantasía mental en Tarsis, me voy para España en lugar de Nínive y yo sí más bien quiero como huir de esos ministerios tan desagradables que me pone el Señor, porque Él siempre termina perdonando y pues de nada vale, si Él los va a perdonar, ¿para qué yo voy a predicar? Y obviamente esa fantasía mental termina en un desagradable desayuno de ballena y obviamente un momento también más desagradable cuando lo saca al lugar en donde la gusanera entró a su calabaza y lógicamente entendió que no era haciendo fantasías mentales, sino teniendo una vida diferente, una vida de fe, la vida que Dios quiere con nosotros. Mire, en este primer punto que se llama fantasías mentales, así no empieza un cambio de vida. No debo hacer, empecemos por lo que no debemos hacer. No debemos hacer para un cambio de vida una fantasía mental. Conozco muchas personas que confunden una profecía con una fantasía, ¿sí? Y hay gente que se dedica a las fantasías y no a las profecías. Cuidado con eso y lo dejo ahí para que alguien lo pueda revisar a la luz de la palabra. Las fantasías hacen que las personas, ay pastor, por favor explíqueme de nuevo, ¿cuál es la diferencia? Bueno, vuelvo y le repito, la fantasía mental hace que la persona cree un bienestar teniendo un malestar. Él se siente desagradado donde está y crea un bienestar en un lugar que ni siquiera sabe si tiene los recursos, sabe si puede hacerlo, pero vuela la fantasía. Porque alguien se lo dice, porque alguien como que le llama la atención, porque alguien viene y le dice, y usted sí vive feliz en ese matrimonio, y por qué no hace más bien tal cosa, y por qué no hace más bien la otra, y usted sí vive feliz con esa persona, y usted sí vive feliz. Y cuando le hablan a uno que si usted se vive feliz, pues nadie vive feliz y empieza a hacer fantasías mentales. Entonces, eso es una cosa muy diferente a una palabra, a una promesa que Dios le mete en el proceso y vamos a verlo cómo realmente lo hace. Este muchacho hizo fantasías mentales, entonces aquí hay algo muy importante y es cómo hacemos cambios de vida cuando intentamos hacer un cambio y no fue mal. ¿Alguien más conmigo? No me dejen solo. Alguien quiso hacer un cambio y no le fue bien. Usted está conmigo acá, le estoy hablando, venga, deje ahí el café por un momento y présteme atención. Las personas muchas veces que tienen fantasías mentales crearon un cambio, invirtieron recursos, él cogió la herencia y la invirtió y no le fue bien. No le fue bien en el intento. Entonces pasa algo muy difícil, bastante complejo. Cuando ya había, verso 14, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que cosa que no había pasado nunca, ¿no? Él tenía siempre recursos. Así que se fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Momento difícil. Pero aún así nadie le daba nada. Verso 17, por fin recapacitó, aquí viene la clave, y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí, que me muero de hambre, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no merezco que me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Aquí hay algo muy importante llamado arrepentimiento, cambio de dirección. En hebreo es el cambio del pensamiento, porque si cambia el pensamiento, cambia el comportamiento. En el griego significa cambio de dirección, apuntar en el blanco, dar con certeza. Metanoia es la palabra griega que significa un cambio de dirección. El famoso psicólogo Carl Jung habla que metanoia, cuando toma metanoia, significa un cambio interno para autocurarse, dice él. Muy interesante el concepto de Carl Jung. En todas partes y de todas maneras, la palabra significa un cambio para un beneficio. Pero muchas veces las personas no hacen cambios para beneficios,
porque están mal, porque no están bien. Les cuesta hacer cambios porque no están bien. Se encuentran frustrados, se encuentran maltratados, se encuentran sin ganas y sin fuerza. No tienen fuerza para volverse a levantar. Dicen, pero ahora ¿cómo? Ya me gasté la herencia, ¿cómo voy a volver? Qué vergüenza, no puedo presentarme así ante mi padre. No, más bien yo cambio mi condición de hijo y más bien me presento como un jornalero. Hay personas que cambian de personalidad y hasta de identidad porque no les fue bien. No les fue bien con ser quien eran, no les fue bien con ser quienes nacieron, no les fueron bien como inversionistas, no le fue bien como trabajadores, no le fue bien como esposo, a alguien estoy hablando, no le fue bien como abuelo, no le fue bien como padre, no le fue bien como esposa, no le fue bien como novia. A alguien no le fue bien en algo y no sabe cómo salir. A ti te estoy hablando que estás ahí mirando. Escucha esto, mira, no te fue bien como político o no te está yendo muy bien. Pero Dios hace que en ese momento, mire, me llama mucho la atención esta palabra que dice, pero al fin, pero un momento recapacitó, verso 17, por fin recapacitó, es decir, vino algo y dijo, el Padre, mi Padre me sembró una palabra, mi Padre me espera, mi Padre está conmigo, mi Padre, aunque no esté de acuerdo conmigo, está conmigo. ¿Alguien está entendiendo esto? Ese es Dios. Dios muchas veces no está de acuerdo con lo que pensamos, hacemos o creemos, pero está con nosotros. Ese es el poder de Dios. Muchas cosas de las que tú piensas, haces, crees, no está de acuerdo Dios. ¿Y cómo lo sabes? Pues si tú lees la palabra y tus pensamientos, tus actos, tus formas no están de acuerdo a lo que dice, pues Dios no está de acuerdo con lo que dices y haces. Sin embargo, Dios está contigo. Eso es lo que se conoce realmente como empatía. Es estar con el otro presente aunque no esté de acuerdo. Lo otro es simplemente positivismo, cosas que no se cumplen. Y obviamente, cuando él se da cuenta, cuando él recapacita, dice, caramba, voy a hacer un cambio, pero no lo puedo hacer como antes yo quería, desenfrenadamente, sino ya voy humildemente. Es necesario para el cambio haber experimentado la tristeza de la pérdida. Mire claramente, no debería hacerlo, pero casi siempre es necesario experimentar la tristeza de la pérdida para producir un cambio de arrepentimiento, de dirección, de mentalidad. Porque si tú no pierdes, ¿para qué cambias? En el fútbol hay una frase maravillosa, equipo que gana no se cambia. Pero hay errores y deberían cambiarlos, pero no lo cambian porque ganan. Entonces es importante entender que aunque estés ganando necesitas cambios, aunque te esté yendo bien hay cosas que hay que hacer mejor, pero si te fue muy mal y no te está yendo bien es necesario verdaderamente de un cambio. Y el cambio ¿cómo inicia? ¿Cómo comienza? Segundo punto, vamos a producir el cambio. Dice, es necesario algo que se llama que me cubran el error. Yo no puedo salir mejor en una actitud para ser ganador desde una condición de ser perdedor. Yo no puedo volverme un ganador cuando yo mismo me autocalifico de perdedor. Ese es el primer concepto que debemos tener en cuenta. En este segundo punto, la acción de Dios a través del Padre es cubrir el pecado y cubrir el error. Cosas que, no encubrir, eso es otra cosa, es cubrir, es ponerle vestido, es quitarle la autodefinición. Hoy la gente se autodenomina, se autodiagnostica, se automedica y muchas veces etiqueta a los demás de acuerdo a su condición o a su diagnóstico. Todos tenemos un diagnóstico, todos tenemos un momento, todos tenemos una etiqueta, ¿sí? Es que él es muy bipolar, es que él sufre de complejo de Edipo, es que él tiene un trastorno mixto, es que él es como depresivo, es que a ella le da cierta situación cada mes y entonces se vuelve terrible. Entonces, se etiqueta a las personas de acuerdo a sus situaciones.
es enfermito, ¿sí? Está rayadito en la cabeza, le dicen los muchachos a los otros. Nosotros podemos dedicar, es muy emocional, poco espiritual. Siempre estamos calificando a la gente para dejarla condicionada. Este hombre se autocalificó, dijo: a partir de hoy yo no soy el hijo de mi padre, soy uno más de los jornaleros. Él pensaba en su necesidad, pero no en su capacidad. Mucha gente no puede cambiar porque está pensando en su necesidad y no en su capacidad, y a ti te estoy hablando. No te quedes solo. Tu necesidad no puede definir tu capacidad. Tu capacidad debe suplir tu necesidad. Entonces él, mira lo que pasa, verso 21 y 22. Quiero ir allá para ser más claro con la palabra. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco que me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Mire esto, le cubrió su situación. Cada pecado nos deja sin protección. Escúchame esto. Cada pecado, cada error nos deja vulnerable. Por eso el enemigo, cuando una persona peca, lo vuelve vulnerable a que siga en lo mismo. Cuando una persona comete un error, se vuelve fácil para condicionarlo. El enemigo no hace que tú cometas el pecado. El enemigo hace que tú decidas. Y una decisión de esas que es tuya, la aprovecha él para debilitarte. Cada vez que cometas un pecado, posiblemente no te va a ir mal, pero posteriormente vas a ser muy débil. Y ahí te va a condenar. Él se fue, este hombre se fue a vivir desenfrenadamente, una mente sin freno. Hasta ahí le fue bien. Pero el enemigo empezó a atacarle su mente con fantasías, como lo dije en el primer punto, y lo acabó. Una fantasía puede que no sea un pecado, pero es un error pensar sin freno. Y obviamente cuando quedó débil, lo atacó y lo convirtió casi en alguien inferior gastronómicamente a un cerdo. Tremendo eso. Entonces, el pecado, el error te vuelve débil. Cuando la gente, por eso es que hay mucha gente orgullosa, ¿no? Cuando comete un error, no, eso es por otro. ¿Sabes por qué? Porque no quiere mostrar su debilidad, pero en el fondo es débil. Una persona caprichosa, una persona orgullosa, una persona terca en su pecado y en su error, se vuelve fácilmente, o es muy fácil que la vulneren, que la ataquen, que el enemigo la vuelva como lamentablemente volvió a este muchacho. Es importante entender que lo que hace Dios es protegernos inmediatamente. En este momento Dios está protegiéndote de tu pecado, protegiéndote de tu error. Inmediatamente dice: póngamele la ropa para que lo respeten, para que nadie más lo vuelva a atacar como lo venían atacando, como lo venían humillando. ¿Y dónde lo humillaban, pastor? Pues imagínate que aquí dice que tenía tanta hambre que quería llenarse, dice, y me muero de hambre, nadie me daba nada. Vea aquí el verso 16, tenía tanta hambre que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada, la humillación. Y Dios, como figura paterna de esta parábola, dice: Él sale y te cubre el pecado para que nadie más te vuelva a humillar, porque el pecado no es consentido. El pecado es eliminado con la cobertura que te da Dios. El pecado te lo cubre Dios para limitarte el pecado y la vulnerabilidad. Alguien está entendiendo y dándole un aplauso a Dios, y tú me estás entendiendo allí donde estás. Tu pecado, tu error, Dios no lo pasa y dice: tranquilo que la próxima vez será mejor, levántate, hombre. No, nada de eso. Dios dice: fuera el pecado y fuera la vulnerabilidad, porque te cubre, y cuando te cubre, tú ya no cometes esos errores. El desenfreno de tu mente se cambia por la inteligencia y la creatividad. En el nombre de Jesucristo, alguien está produciendo un cambio en su vida a través de este mensaje en su mente. Le predico para que piense. Volviendo al punto, la protección que le puso inmediatamente impedía que volvieran las fantasías mentales.
Inmediatamente lo protegió, lo cubrió, lo sacó adelante. Cubrirlo es perdonar y proteger. Mire eso. Cubrirlo es perdonarlo y protegerlo. A veces hay gente que perdona, pero vuelve y desprotege, entonces vuelve el problema. Es poder de Dios, ¿sí? El estar ahí aunque no estuviera de acuerdo. El padre no estaba de acuerdo con la manera desenfrenada como vivía su hijo. Si hubiera estado de acuerdo, hubiera vivido la vida desenfrenada allí, no en un país lejano. A muchos le viven la vida desenfrenada en su casa y no se dan cuenta. A muchos le vive su vida desenfrenada y no sabe qué hacer. No, él se fue a hacerlo afuera. Y hay que entender esto con cuidado. El poder no está en que simplemente no admitas que haya pecado. El poder está en que estés ahí aunque no estés de acuerdo. Y el padre estaba ahí aunque no estaba de acuerdo. Por eso el pródigo pudo volver, el hijo pudo volver. ¿Por qué pudo volver? Porque entendía cómo era su padre. Sabía quién era su padre. ¿Alguien sabe quién es Dios? ¿Alguien sabe quién es Dios? La gente hace cosas distintas. La gente te cubre cuando tú estás bien, pero te descubre cuando tú estás mal. Atentamente los bancos. Eso hacen los bancos. Te cubre, te protege cuando tú estás bien. Te ofrece todo, pero cuando tú estás mal te desprotege. Y mucha gente es así, como los bancos. Tiene personalidad financiera. Te cubre, te protege, te ayuda cuando estás bien. Pero cuando estás mal, no. No, porque no eres garantía. Pero Dios es diferente. Alguien diga amén. Te cubre cuando tú estás mal y siempre está cubriéndote cuando tú estás bien. Eso lo hace Dios. Te cubre y te protege cuando estás mal, para que no estés mal. Vuelve al Padre y vuelve y dile, Señor, yo no estaba bien, pero ahora tú me cubres para que esté mejor. Este segundo punto es importante. Dios nos cubre nuestro error y cubre nuestro pecado. Y cuando hace la cobertura, nos está protegiendo. Punto número 3. Recuerda el primero. Las fantasías mentales, mente con desenfreno. Segundo, Dios nos cubre y nos protege después del arrepentimiento. 3. Mire lo que dice allí. Pronto traigan sus ropas. Estamos allí en el verso 22. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, protección, lo protegió y lo cubrió. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Pronto un anillo en su mano. El anillo. Tercer punto. El anillo en su mano. Significa recuperar el compromiso en el alma. Es un compromiso para el alma. Él lo cubre físicamente, lo cubre espiritualmente, pero lo compromete en su alma. Mire lo que hace el Padre. Eso es increíble lo que hace Dios. Te cubre, te protege, pero te hace un compromiso, que asumas un compromiso en tu alma. Esto es mucho más profundo que un acto religioso. De decir, ay, perdóname, Señor. Ay, gracias, Señor, por los favores recibidos. Ya apaga las velas. No, esto es mucho más. Pronto un anillo en la mano. ¿Qué significaba el anillo? Significaba una firma notarial. Con el anillo y la cera lo colocaban y era el anillo de la persona, y cuando alguien lo veía decía, eso tiene compromiso. El anillo en la mano significa compromiso. Por eso usted cuando se casa, cuando adquiere una profesión, cuando algo se pone un anillo, comprometiéndose a ser fiel a eso, a lo que se ha comprometido. El anillo significa mucho. Entonces, pues cuidado con lo que ponen usted en las manos y en las, sí, aquí hay gente que se compromete hasta con el mismo diablo y no se da cuenta. Entonces, tenga cuidado con lo que le ponen en sus manos, en sus muñecas, sí, con tanta cosa que hay rara y tanto ancestro por ahí viviendo de nuevo, pues le ponen cosas en las manos y cadenas, porque significa un compromiso con eso, eso es un significado. Pastor, yo lo veo de otra manera, sí, pero esto es así.
No es como tú lo ves, es como es. Volvamos. Recupere el compromiso después de haber perdido. Recuperar nuestro compromiso es definitivo en la vida. Hay gente que quiere mejorar y quiere cambiar, pero sin compromiso no se puede. Ahora, para que haya compromiso es necesario que haya perdón. Y para que haya perdón es necesario que haya actitud. Es decir, arrepentimiento. Mire los pasos. Actitud. De pronto recuperé, caí en cuenta. Actitud, arrepentimiento, me regreso. No quiero esta vida. Me equivoqué, pero no quiero estar equivocado. Regreso, el Padre me cubre, me protege, me quita la vulnerabilidad que tenía por mi error. Y entonces paso al compromiso. Me ponen el anillo del compromiso. Recuperar el compromiso es definitivo para el cambio en la vida. Nadie cambia si no hay un compromiso. Pero nadie se compromete si no hay un perdón. Y es importante que tú te perdones también. Hay gente que la perdonan pero no se perdona. Y la culpa es lo que hace que la gente no se comprometa. Lidero muchos procesos, algunas personas y muchas familias. Desde mis actividades profesionales y espirituales, desde el ministerio que represento, desde la profesión que ejerzo. Y cuando no veo compromiso, siempre voy y le digo, tú tienes culpa de algo. No, pastor, es que yo no sé. No, tienes culpa de algo o no te has perdonado. Y ahí encontramos generalmente, no digo que siempre, porque siempre es un absoluto que atropella la verdad. Pero con frecuencia encontramos personas que no asumen compromisos porque no se han perdonado su incapacidad, su circunstancia, su error del ayer o su pecado que todavía mantiene. Cuando vamos muchas veces a asumir compromisos decimos, no, de pronto yo fallo. Y uno cree, qué honesta que es. No, qué falta de perdón que tienes. Qué confusión que hay en tu mente. Personas que no asumen compromisos deben revisar su estado de perdón. Perdónese, porque Dios ya le perdonó. Retire la culpa, porque ya Dios pagó. Retire el sentirse vulnerable, porque ya Dios te está cubriendo. El compromiso es importante para enderezar el camino. El arrepentimiento es eso. Es poder enderezar ese camino que necesitamos para el cambio en la vida. Es definitivo para poder dar un paso adelante, el compromiso. Ahora, ¿a qué se comprometía este hombre? Mire bien, dice, traigan pronto la ropa, vístanlo, pónganle también un anillo en el dedo. El anillo hacía que él se comprometía a vivir una vida diferente de la que venía viviendo, incluso la que vivió antes de irse porque estaba atacado con fantasías mentales, posteriormente en una condición de pérdida total, y regresa y le pone el Padre el anillo con un objetivo, pero terriblemente clave aquí, o tremendamente clave mejor, para la vida de ese hombre. Y es comprométase a ser quien usted es, un hijo de Dios. No más. Dios no te dice que hagas, no, comprométase a ser un hijo del Padre. ¿Sabes por qué? Porque muchas personas dudan por su mal comportamiento, por su abandono o por su distanciamiento, país muy lejano. Hay gente que se aparta y se aleja porque no puede orar, porque no puede cantar, porque no puede ir a la iglesia, porque no puede hacer algo. Entonces siente que Dios está muy lejano. Comprométase a volver a ser hijo de Dios. Comprométase a vivir como un hijo de Dios. Pastor, es que no sé, porque yo vivo en un gremio, ¿sabes qué? El gremio del hijo pródigo no era muy bueno. Al principio vivían sin desenfreno, pero luego quedaron en la ruina. Luego nadie te va a ayudar de ese gremio, nadie te va a ayudar de esa casa, nadie te va a ayudar de ese barrio, nadie te va a ayudar de ese combo, de ese parche, de como usted le quiera hablar o decir. Nadie te va a ayudar. Al final, la comida de cerdo es la que va a provocar. Según esta parábola, no te estoy diciendo a ti, te digo es según la parábola.
Y obviamente eso significa que mi compromiso de vivir como un hijo de Dios hace que realmente venga un cambio en mi vida. Si usted quiere experimentar un cambio en su vida total, espiritual, mental, físico, familiar, social, profesional y financiero, usted asuma un compromiso como hijo de Dios, va a haber un cambio. Lo que sí le aseguro es que ese cambio va a venir y va a hacer que su vida resplandezca de nuevo porque lo están protegiendo, porque lo están favoreciendo y lo están comprometiendo a que usted viva de una mejor manera como vivía. Ese es el compromiso que quiere Dios en tu alma, un compromiso de tu corazón. Por eso cuando tú confiesas al Señor como su Señor y Salvador, por eso cuando vuelves al Padre y le dices, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo y no quiero vivir así, el Padre dice, te protejo, te cubro, ya no eres vulnerable, ya estás conmigo, ya el enemigo no va a hacer cosas contigo, ya ahora voy a comprometerte con el anillo. Y eso significa que tu mente no va a tener más fantasías mentales, sino va a tener precisiones en el pensamiento, que va a tener claridad en los conceptos, que va a hacer que su vida empiece a transformarse de una manera distinta. Cuarto punto. Vamos en este muy claro para todos. Dice aquí, le puso el anillo. Y sandalias, escuche esto, sandalias a sus pies. Le puso anillo y sandalias a su cuarto punto. El Espíritu Santo quiere que recuperes tu territorio, ¿sí? Y usted dice, pero estamos hablando de sandalias, préstame atención, porque hablo del Espíritu Santo. Porque usar unas sandalias puestas por el Padre significaba recuperar el territorio. Este hombre había desperdiciado la herencia, alguien más con él. Había desperdiciado oportunidades, alguien más con él. Había desperdiciado generosidades, alguien más con él. Había desperdiciado mentalidad de hijo de Dios, alguien más con él. Este hombre había desperdiciado todo. Y por eso el Padre le pone el vestido para protegerlo. Le pone el anillo para comprometerlo y le pone las sandalias para que recupere el territorio. Pastor, ¿cómo así? Pues mira, acompáñame a Deuteronomio 25:9. Vamos a mirar algo que el Señor tenía muy en cuenta cuando predicaba, y era la palabra, obviamente. Como todo predicador debe tener en cuenta la palabra. Deuteronomio 25:9. Dice la palabra de Dios. Bueno, voy a leer desde el 7 para que me lo entienda mejor. Se llama la ley del levirato. Si tal hombre no quiere casarse con la viuda de su hermano, ella recurrirá a los ancianos a la entrada de la ciudad y les dirá: mi cuñado no quiere mantener vivo en Israel el nombre de su hermano. Se niega a cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos lo llamarán y le hablarán. Si persiste en decir, no quiero casarme con ella, la cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos le quitará una de las sandalias. Le escupirá en la cara y dirá: esto es lo que se hace con quien no quiere mantener viva la descendencia de su hermano. Y para siempre se conocerá en Israel a este hombre y a su familia como los descalzados. Se llamaba la ley del levirato en Israel. En el Antiguo Testamento, obviamente, cuidado, alguien se pone a ponerlo en práctica. ¿Por qué recurro a esto? Para entender lo del hijo pródigo. ¿Por qué Jesús decía esto? Porque a quienes le escuchaban sabían de qué hablaban. Porque cuando decía, vamos a ponerle de nuevo las sandalias, ellos sabían inmediatamente la ley del levirato. Simplemente la cuñada viuda, si alguien quedaba viuda, entonces buscaba al cuñado, ¿sí? Y obviamente si no tenía hijos con el difunto, obviamente pues no tuvo hijos, entonces venía el hermano del difunto, estaba con ella y si tenía un hijo le ponía el nombre del hermano que había fallecido, para que se continuara la descendencia y no se perdiera el nombre.
Si no lo hacía, mira lo que pasaba. Mira lo que pasaba. Él le quitaba la sandalia, era un ritual, le quitaba la sandalia y le quitaba el territorio. Pero si le colocaba la sandalia, le daba la sandalia, recuperaba el territorio de su hermano. Entonces era algo importante. Por eso el pródigo, cuando vuelve a casa, llega sin nada, sin autoridad, sin territorio, sin herencia, y la sandalia que le había dado el enemigo y se la había quitado en el camino, la herencia, se la recupera el padre y le dice: el padre, toma tu sandalia, y recupera tu territorio. Póngale las sandalias. ¿Tienes sandalias o estás descalzo? Vamos a recuperar territorio en el nombre de Jesús. El cambio de vida tiene también que ver con recuperar aquellas cosas que se perdieron, aquellas cosas que Dios sabe que son tuyas y que se han perdido. A recuperar espacios, a recuperar lugares, a recuperar lo que Dios dio a tus familiares, a tus antepasados. Y se perdió en la herencia. Dios va a recuperar esto y te va a poner la sandalia en este momento. Si lo puedes hacer allí, quítate tus zapatos, quédate un momento descalzo, cierra tus ojos y dile: Señor, me he sentido descalzo en muchos lugares, sin protección, sin ayuda, sin territorio. Gracias por volverme a calzar. Y de esta manera simbólica vuelvo a mis sandalias, vuelvo a mis zapatos. Gracias por colocar nuevos zapatos, que significa un nuevo camino, que significa una nueva vida, que significa un nuevo trasegar, que significa un nuevo vivir, que significa un nuevo pensar. Gracias porque en este momento entiendo que me estás devolviendo lo que yo había perdido, que me estás devolviendo lo que habían perdido y me pertenecía, que me está regresando al territorio de bendición que el enemigo cambió por una circunstancia adversa y amarga. Señor, el territorio por el cual voy a ir a atravesar y voy a ir a conquistar está cubierto por tu amor, por tu perdón en mis fallas. Gracias por perdonarme, Señor, y por cubrirme ahora, por no dejarme vulnerable ante aquellas cosas que me siento demasiado débil. Gracias por volver a mi hogar, a los hijos que se habían ido. Gracias por frenar la mente de aquellos que no están bien. Gracias por ponerle freno a mi mente en fantasías y volver a colocar en mi mente el compromiso y las promesas para ir un camino alto, muy alto, donde será recto y será amplio y será tan lleno de bendiciones como tú las tienes para nosotros. Volvamos a ti, Señor. Y volver a ti significa volver a tu amor, el regreso al corazón tuyo, Señor. Es el cambio de nuestra vida. Venga con nosotros y regrese a ese amor, a esa protección. Gracias por permitirnos regresar a tu corazón, a tu vida, Señor. Gracias por hacer el cambio en mi vida, Señor. Levántate y dile con tu voz. Levántate y dile con tu amor: quiero volver a ti, Señor. Quiero regresar. Me arrepiento de haber ido, de haber hecho fantasías en mi mente, con mi hogar, con mi casa, con mis hijos, con mi empresa, con lo que estudio, con mis relaciones. Y regreso, Señor, a ti. Y regreso a ti. Por un momento empieza a recapacitar y dile: Señor, yo necesito de verdad volver a ti. He estado creyendo que estás conmigo, pero hoy siento que tú has ido a mi encuentro. Yo quiero volver. Dile: estoy cansado, Señor, de estar deseando lo de otros.
Estoy cansado de estar viviendo mi frustración. Hoy quiero volver a ti y quiero un cambio de vida, Señor. Dile a Él, dile, quiero volver a ti con todo mi anhelo y todo mi corazón. Quiero que me pongas la ropa nueva. Quiero que coloques de nuevo el vestido. Te pido, Dios, que protejas mi vida, que en este momento estás cubriendo nuestras debilidades, que estás supliendo nuestras necesidades. Gracias por ti, Señor. Gracias por recibirme de esta manera, por colocarme de nuevo el anillo. Yo me comprometo con este compromiso de volver a ti, de estar en tu corazón, de volver a vivir en el territorio. Gracias por colocarme las nuevas sandalias para vivir en el Espíritu, para recorrer. Oh Dios, gracias. Gracias porque volvemos a ti. Volvemos a tus propósitos, volvemos a la vida. Hay un cambio en nuestra vida. Y en el nombre de Jesucristo se recupera todo lo perdido, se cubre todo lo descubierto y se compromete aquello que estaba sin compromiso. Se retira toda fantasía mental y se trae toda cordura y bienestar, inteligencia, sabiduría y creatividad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea tu nombre, Señor. Yo te glorifico como lo están haciendo también allá en su casa, en el lugar donde se encuentra, en el sitio. Denle un aplauso desde su corazón, con su mente, también con sus palmas al Señor, dándole a Él toda la gloria y la honra. En Cristo Jesús, amén y amén. La campanita de suscripción, la cajita de inscripción, son dos lugares que los invito a ir para que al hacerlo reciba notificaciones y material de crecimiento para su vida espiritual. Nosotros nos encontramos en unos instantes en el siguiente mensaje. Bendiciones a todos, estén muy conectados aquí con los canales Casa de David TV y Eduardo Ropart. Bendiciones. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropart.com/donaciones. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropart.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropart.com/educación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropart. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropart. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropart. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropart. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropart. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropart.